¿Me pueden explicar qué hace Aegon II apuñalando a alguien con una flecha, siendo que la espada está justo al lado de él? Esta es la cara de alguien que tiene más dragones que jinetes y le acaban de pedir que termine la guerra. Esta imagen es del final de la temporada 2 de La Casa del Dragón, y el punto de partida para mí para analizar los siguientes episodios será dónde estaban los personajes al final de la temporada 2 y dónde comienzan en la temporada 3. Leí el libro de Fuego y Sangre, que es la crónica en la que está basada esta serie. Naturalmente habrá muchísimos spoilers, no solo de los episodios de esta tercera temporada, sino de lo que ya sucedió en la temporada 1 y 2 de La Casa del Dragón. También hablaré de algunas cosas que suceden en Juego de Tronos, pero es una serie que esperaría que ya viste si estás aquí. No spoilaré cosas que sucederán de acuerdo al libro, pero sí hablaré de diferencias en cosas que ya debieron haber sucedido a este punto en la serie, comparado con el libro. Dicho eso, ¿qué es el libro de Fuego y Sangre? Fuego y Sangre, el libro escrito por George Martin, de lo que se trata es del chisme. Básicamente la idea es contar la historia completa de los Targaryen. Eso quiere decir que desde que llegan a los 7 reinos, Aegon el Conquistador, y un poco antes obviamente, hasta que finalmente son derrocados por Robert Baratheon en los eventos que comienzan ya en Canción de Hielo y Fuego, en específicamente el libro de Juego de Tronos, ¿no? Lo que ya conocemos con la serie de Juego de Tronos. Fuego y Sangre, que es el libro en el que está basado entonces La Casa del Dragón, es un compendio de historias, un compendio de chismes, y el encargado de juntarlos fue este archimaestre Gildain. ¿De quién reunió los chismes? Bueno, de Eustace, que es básicamente el Septon, o uno de los Septones, obviamente, que estaba vivo en el tiempo en el que suceden todos los eventos de la Danza de los Dragones, es decir, de la Casa del Dragón, y él escribe mucho desde la perspectiva religiosa, es muy conservador respecto a muchas de las posturas que da, lo cual es interesante, hace muy interesante el libro de Fuego y Sangre por eso mismo. Entonces, parte de los chismes, parte de la historia, viene recopilada por el Septon Eustace. También Munkun, que es un gran maestre, digamos que esta es la parte como más científica, como más de curandería y demás, que recopila el archimaestre Gildain. De aquí obtiene pues muchas de las historias específicamente de la corte, digamos, de lo que estaba sucediendo desde la perspectiva del Trono de Hierro. O sea que por bastante tiempo reunió información acerca de, sobre todo, lo que después sería el Ejército Verde. ¿Y quién más? Bueno, el más interesante de todos, el más divertido de todos, este pequeño bufón que fue omitido en la serie, se llama Hongo. Él tiene los mejores chismes. Él básicamente lo tomaban por retrasado, entonces platicaban de todo enfrente de él. Pero de verdad, cuando les digo que este personaje es el que más pone salsita en las historias, en las crónicas de Fuego y Sangre, me estoy quedando corto. Entonces, pues, la verdad es que es muy genial que George Martin haya escrito desde la perspectiva de un bufón, porque en verdad él cuenta cosas, chismesazos muy fuertes que sucedieron sobre todo en, pues, del lado del Ejército Negro. Entonces, bueno, eso es importantísimo, importantísimo denostarlo. Y estos son los, pues, 4 actores que dan forma a los eventos y las crónicas de Fuego y Sangre. Eso es algo que es muy jugoso, es un chisme bien genial, y por eso Casa del Dragón pues bebe totalmente del libro de Fuego y Sangre, ¿no? Bien, dicho eso, ¿dónde se encuentran nuestros personajes al final de la temporada 2 y dónde comienzan en la temporada 3? Para eso nos vamos a estar basando en este mapa. Es un mapa hecho por nerds, para nerds, pero es súper útil, es súper útil. Ya les explicaré unas cuantas cosas que a mí me parecen importantes, porque tengo problemas con la hechura cinematográfica de varias cosas que se hicieron en, sobre todo, el primer episodio de La Casa del Dragón de la tercera temporada. Entonces, bueno, lo estaremos utilizando para ubicarnos siempre donde estamos y dónde se encuentran los personajes. Ok, entonces, al final del episodio
8 de la segunda temporada, el final, tenemos este montaje justo después de que Rhaenyra básicamente rechaza a Alicent desde una posición de poder, obviamente. Y bueno, aquí ya inmediatamente vemos su cara de arrepentimiento, pero lo importante es que ella está ubicada en Rocadragón. O sea, está básicamente aquí. Rocadragón, que está aquí, es donde se encuentra Rhaenyra. Aquí podemos ver que está muy cerca a Mercaderiva, pero ya iremos a eso. Entonces, al finalizar la temporada 2, Rhaenyra está en Rocadragón. Y la primera vez que aparece Rhaenyra después, en la temporada 3, episodio 1, es pues directamente en Rocadragón. Sigue estando en el mismo sitio. Entonces, aquí no hay cambios. ¿Ok? El montaje de la temporada 2, el final, nos muestra que también están los 3 jinetes de dragón nuevos. Que aquí hay que hacer la distinción. En realidad deberían ser 4. Y este es un cambio importante respecto al libro. Pero lo importante ahorita es que ellos están en Rocadragón. Aquí los están preparando para la guerra. Básicamente su instrucción es ir a Harrenhal a sitiar, a estar cuidando. Y los que son los 3 jinetes serían Adam Velaryon, que digamos que es el único que tiene sangre real. Sería el único que tiene ascendencia confirmada Targaryen, básicamente. Y los otros 2 son Ulf y Hugh. Pero, como decimos, aquí debería haber 4 jinetes. Eso es una distinción importante. Que bueno, entonces, nada más para aclarar, ellos siguen estando aquí, junto con Rhaenyra, en Rocadragón, ¿ok? Pero la idea es que se van a desplazar hasta acá, a Harrenhal. La idea es que van a cuidar estas zonas por si decide partir de aquí desde Desembarco del Rey. O sea, en este caso estarían esperando al Rey Regente, Tuerto, que llegue hacia Harrenhal, aquí. Volviendo al montaje, después de mostrar a los 3 jinetes en Rocadragón, que están a punto de partir, tenemos una escena de Rhaena Targaryen, importantísimo. Ella básicamente debería estar cuidando a los 2 únicos hijos de Rhaenyra Targaryen y Daemon, que son Aegon y Viserys. Decide abandonar la misión porque hay rumores de que un dragón se encuentra en las montañas y hay un avistamiento incluso y todo. Aunque ella pues no sabe exactamente dónde está, aquí ya tiene un acercamiento mucho más directo y pues decide pues ir por él, básicamente. Importante para la continuidad, ¿dónde está Rhaena Targaryen en este momento ubicada? Bueno, ella se encuentra directamente aquí, en el Valle de Arryn. Recuerden, partieron de Rocadragón, que es donde estaban los hijos de Rhaenyra, obviamente, y de Daemon, y se fueron hacia arriba, hacia el norte. Eso es importante, es un detalle importante. ¿A dónde? Al Valle de Arryn. ¿A dónde específicamente? Al Nido de Águila o de Eyrie, como le llaman en inglés. Es esta parte. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque la idea es que ellos iban a partir hacia Pentos. ¿Y dónde está Pentos? Está aquí abajo. Entonces, no sé, no suena una ruta muy adecuada. Primero subir acá y luego bajar a Pentos. Pero se supondría que aquí iban a estar asegurados los hijos de Rhaenyra y Daemon. Pero entonces, lo importante es que Rhaena Targaryen se encuentra en algún lugar de estas montañas. Ya sea aquí o aquí, pero está en el Valle de Arryn. Para que funcione la historia, hacen muchas concesiones tiempo-espaciales. Por no decir que simple y llanamente no han puesto cuidado en pues cómo suceden los eventos y en explicarnos específicamente en qué momento están sucediendo. Eso lo explicaré un poco más adelante en el análisis, pero simplemente quiero decirles que ella se encuentra aquí. Y ahora lo que vemos es al Ejército Verde, parte del Ejército Verde muy importante, los Hightower. Aquí tenemos una pieza importantísima en la historia. Los verdes tienen muy pocos dragones, entonces los tienen que utilizar con muchísimo cuidado y esta es la primera vez que vemos al dragón azul Tessarion. Este dragón, este de aquí. ¿Y quién está montando este dragón? Bueno, es ni más ni menos que Daeron Targaryen. Es directamente hijo de Alicent y Viserys, el difunto Viserys. Entonces, ellos están prácticamente partiendo desde Antigua, que es la ciudad capital, digamos, de los Hightower. Algo importante de este ejército, algo importante de esta casa. Ustedes recuerdan a los Tyrell de Juego de Tronos. Los Tyrell, obviamente, tienen muchísimo dinero. O sea, si había alguien que podría competir contra los Lannister en ser creídos y en ser adinerados, esos son los Tyrell de Alto Jardín. ¿Qué Alto Jardín está en el mapa? Aquí.
precisamente. Entonces, Highgarden aquí y aquí está Antigua. Ellos, los Tyrell, le deben pleitesía a los de Antigua, básicamente. Entonces, digamos que todavía más poderosos que los Tyrell, con todo su dinero y todo lo que tienen, son los Hightower de Antigua. ¿Qué pasó en toda esta historia? Que a final de cuentas Antigua queda reducido más como a un sitio, sí antiguo, obviamente, pero también ya no con el poderío que tenía en estos años de esplendor. Tanto así que pues Antigua obviamente logró tener en el trono a su hija Alicent Hightower, ¿no? Hija obviamente de Otto Hightower. Entonces sí, ellos están dirigiendo hacia arriba. No nos muestran exactamente en qué zona están, pero sabemos que es el ejército que está yendo hacia arriba. Entonces eso es importantísimo. Pocos dragones tiene el ejército verde y este es uno. Que tuvieran que sacarlo es algo que pues debe ser tratado con mucho cuidado. Y además, Daeron Targaryen, importante, aún no lo hemos visto. No sabemos cómo luce el hijo ya crecido de Alicent. Entonces, pues es importante esto también. No sabemos quién está casteado como ese personaje. Pero bueno, sabemos que se dirigen obviamente a la guerra, pero hasta ahora han estado sin participación. Y están en algún lugar desde Antigua hasta Desembarco del Rey. El montaje sigue y nos muestra una de las cosas más importantes. Los Lobos del Invierno, de Cregan Stark. A ver, esto es importantísimo. Dos cosas, para empezar. Los Lobos del Invierno no es lo mismo que un ejército Stark completo. En palabras del autor, directamente, los Lobos del Invierno es gente grande. Aquí lo pueden notar, ¿ok? Son barbas blancas, canas y pues la verdad es que ya se ven de edad. Lo que sucede aquí, y no es peyorativamente, es que estos hombres no tienen promesas de una gran herencia, o sea, no pertenecen a casas grandes, no tienen ellos mismos posesión de un castillo grande ni nada de eso. Y los inviernos son muy largos en Invernalia, a final de cuentas es un sitio que es muy, muy, muy duro con la vida. ¿Y qué hacen ellos? Bueno, para asegurar un plato de comida, para asegurar una estancia larga, con comida, con alimento, con cobijo, para su descendencia, que aunque no tengan grandes castillos ni nada de eso, finalmente sí tienen hijos, ¿no? Sí tienen descendencia, y es una manera de asegurarle a ellos que ellos tendrán cobijo mientras ellos parten a la guerra. Es decir, es un ejército de veteranos. Los Lobos del Invierno son veteranos. Eso no quiere decir que sean menos hábiles en la batalla, como incluso ya lo podremos ver en el episodio 3, pero aquí al final de la temporada 2 los vemos marchando, ¿dónde? Muy interesante, en los Gemelos, la casa de los Frey. Y es irónico, ¿no? Aquí, cientos de años después, prácticamente casi aquí, están ondeando la bandera Stark, donde prácticamente como menciono, unos cientos de años después, prácticamente se extinguiría la casa Stark a manos de traición de los Frey con los Bolton, ¿no? Entonces, los Lobos del Invierno vienen desde Invernalia, que está aquí. Están atravesando toda esta sección del norte para llegar a los Gemelos, que aquí es la casa de los Frey. Ese pedacito de ahí es el puente que estamos viendo en esta parte. Esto de aquí. Y seguramente pues están a nada de llegar a las tierras de los ríos para pues encontrarse en Harrenhal y apoyar al ejército negro. Que eso es importante, o sea, a final de cuentas los Lobos del Invierno es un grupo de veteranos. Eso no quiere decir que necesariamente sea peor, pero sí es interesante que Cregan Stark, los Stark a final de cuentas son muy duros, son muy fríos, no quieren comprometerse con cosas grandes porque, repito, pues el invierno es duro allá, los recursos son necesarios. Y pues tienen todo este ejército ya pensado precisamente para ocasiones como esta. O sea, los Lobos del Invierno a final de cuentas hacen una última pelea, un último recorrido porque ya son muy veteranos y obtienen beneficios monetarios por ello. Entonces, que Cregan Stark no envía todo su ejército completo, eso sí es algo que podría denostarse como incluso desdén al hecho de que sus asuntos no son estos, pero sabe que siempre hay un beneficio que se puede sacar políticamente si apoya a cierto ejército. Entonces, el costo o beneficio para Cregan Stark al enviar a los Lobos de Invierno, pues es altísimo. O sea, con muy poco en sentido de recursos, que no es todo el ejército,
Y no es gente que a final de cuentas, o sea, incluso todos ellos son voluntarios. Eso es importante, los lobos del invierno son voluntarios. Son viudos, es gente que a lo mejor no tiene herencias, en fin. Y a lo mejor sí tiene descendencia, ¿no? Entonces, para ellos es una manera de sacar dinero. Y para Cregan Stark es una manera de aliarse políticamente con alguien sin comprometer a su ejército más potente, más fuerte, digamos. Eso es importante. De aquí pasamos al montaje a los Lannister, precisamente. Jason Lannister, que viene directamente pues del lado de Lannisport, que es el oeste del mapa. Ellos los podemos ver aquí muy claro. Están llegando a las tierras de los ríos. Esto es muy probablemente el Tridente. Y lo que estamos viendo ahí de fondo es directamente Harrenhal. Esto que está aquí. Es segurísimo que eso es Harrenhal. Entonces se supondría que ya no están lejos de la zona en la que está Daemon Targaryen, ¿no? Importante, nada más en el mapa, para aclararlo, Lannisport está hasta acá. Es decir, aquí. Y pues no es un viaje tan largo tampoco. O sea, podrían, bueno, en el sentido de los Stark de Winterfell tienen que recorrer muchísimo más para llegar hasta acá arriba. Que aquí está Harrenhal. Y aquí es donde, pues, Daemon al sitiar el lugar está haciendo una postura política de incomodar a todos los que están aquí. Y pues obviamente esta zona es importantísima porque está tan cerca del desembarco del rey y estratégicamente es el punto de conecte de todos los caminos que van hacia allá. Incluso aquí tenemos directamente el Camino Dorado, que es el que se supone que conecta directamente King's Landing o Desembarco del Rey con Lannisport. Ellos están ubicados ahí, eso es importante. Digamos que hasta este momento muchos de los ejércitos están convergiendo. Episodio 8 termina prácticamente, ya está nada de terminar, mostrándonos a Daemon en el sitio donde se la pasó prácticamente toda la temporada, que es Harrenhal. Aquí está su campamento, este montaje ya prácticamente termina. Esto sí es importante. Aquí Tyrion Lannister, el hermano de Jason, que viene con su ejército Lannister. Ellos parten desde Tyrosh hasta Rocadragón, o esa es la idea, el gaznate. ¿Y dónde es eso? Bueno, vamos a verlo rapidísimo. En el mapa, estamos aquí ubicados, Rocadragón está aquí, ¿ok? Entonces, vamos a hacerlo un poco más hacia atrás y vamos a ubicar a Tyrosh. Entonces, por aquí no tanto y listo, aquí salen los dos. Tyrosh está aquí, ¿ok? Y el gaznate, la garganta, donde está Rhaenyra, Rocadragón, es aquí arriba. Entonces el viaje que tienen que hacer por mar es todo esto, hasta llegar ahí. ¿Ok? Eso no es un detalle menor, es importante. Los fans han sacado cálculos de distancias. ¿Cómo lo han hecho? Muy sencillo, se viene esta parte bonita del mapa, que es el muro, esta zona blanca, llena de nieve. Y este muro, sabemos, o sea, el autor mismo lo dijo, esta parte de aquí mide 300 millas, que eso es 483 kilómetros más o menos, no les engaño, eso es más o menos lo que es. ¿Y cómo miden la distancia los fans? Muy sencillo, como ya saben que esto mide 300 millas, ponen una línea, luego la replican del mismo tamaño y la replican del mismo tamaño. Lo que tendríamos aquí son 300, 600, 900 millas, ¿no? Entonces, con ese dato, la gente ha calculado que de aquí de Tyrosh hasta Rocadragón serían más o menos unos 4 o 5 días. Como mínimo, 4 a 5 días. Y bueno, eso es un dato importante. Ellos se encuentran ahorita en Tyrosh. Y es lo que nos hacen saber con este pequeño final del montaje, prácticamente. De dónde están partiendo y que ya van en camino. Volviendo al montaje, la parte casi final ya del episodio final de la temporada 2 es Rhaenyra Targaryen encontrándose directamente al dragón. A este momento, ese dragón, lo único que sabemos es que se llama Robaovejas. Es lo único que sabemos nosotros. La ubicación, repito, es en el Valle de Arryn, en alguna parte del Valle de Arryn. Y es importantísimo esto. Veremos más adelante que este espacio, esta manera en que decidieron contar la historia de ella, tiene varios problemas. Y yo creo que el personaje pagó un montón de los pecados de la serie, de cosas que no están tan bien cuidadas. Recuerden, ella está en alguna parte de aquí, del Valle de Arryn, en las montañas o aquí. No sabemos muy bien. Esto es una diferencia muy enorme con el libro. Otto Hightower, en el momento en el que estamos, o al menos aparentemente en la narración, no se encuentra para nada cautivo. Él está
él está con los Hightower, que eso es básicamente siendo parte del ejército de Antigua, de Alto Jardín y de todos estos que le deben pleitesía, ¿no? Hay por ahí unos cuantos rebeldes y ustedes recordarán a Samwell Tarly, el inseparable compañero de Jon Snow. Ellos vienen de esta zona, los Tarly, y los Tarly son de los pocos que se oponen al ejército verde en esta zona. Entonces, incluso hay un pasaje en esta parte precisamente de la historia del libro en el que ellos se enfrentan a los Tarly. O sea, Otto Hightower directamente se enfrenta a los Tarly. Esto es importante. El hecho de que decidan que Otto Hightower esté cautivo y no libre, creo que sí disminuye su presencia militar, política y demás en todo lo que se podría haber hecho como con peleas alrededor de estas zonas de acá. Siento que a final de cuentas todo esto que no vemos que sucede, estas pequeñas peleas que les hablo acerca de los Tarly y los Hightower y toda esta zona, es algo que se está perdiendo en la serie con tal de que avancen los eventos, ¿no? Ya finaliza el montaje dramático. Aquí podría haber cualquier música épica para las dos, pero bueno. Esta es la primera secuencia del episodio 1 de la temporada 3. Arrancamos precisamente donde se quedó la temporada 2 con Rhaena Targaryen, es decir, en algún lugar del Valle de Arryn. O no, porque como notarán ustedes aquí hay unas pequeñas montañas detrás, ¿no? Y en esta parte de acá, obviamente hay montañas, eso no es ningún tema. La iluminación cambia bastante, pero yo tengo un par de dudas respecto a qué intentaron decirnos con que ella se encuentre en el mismo estado, pero ya no tenga, por ejemplo, su bolsa, que está aquí, la podemos ver que la trae aquí. Esto es pues, cinematografía pura, o sea, de eso se trata hacer cine, hacer continuidad también, entender o explicar los espacios de una manera que tengan sentido y pues que haya una secuencia para que yo te la crea. Pero lo que sí es que está en un estado muy parecido. Aquí podemos ver incluso la correa de su bolso. Aquí. Y bueno, me parece que acá no es muy claro. Vamos a regresar a la secuencia inicial. Esto solo para explicar. No sé qué debería entender en qué momento está sucediendo esto. Si está sucediendo de inmediato después, porque tenemos un maquillaje muy parecido. Pero podemos ver que aquí está con menos elementos o con la correa en otro sitio. No sé muy bien qué es lo que pasó. No sé si esto porque está muy oscuro, no sé si esto que tiene aquí es parte de la correa, pero sí sabemos que incluso atrás hay un lago. No recuerdo que esto se viera antes, pero vamos, es un detalle que pues a algunos les podría parecer menor, pero a final de cuentas yo estoy intentando entender si el maquillaje, porque podemos ver claras muestras de pues que tiene como ceniza, de lo que cayó como del dragón, del fuego. Tenemos que su rostro es muy parecido al que tiene aquí. O sea, a final de cuentas sí es parecido y técnicamente sí trae las mismas ropas. O sea, esto de aquí, este como cuello de tortuga, está ahí, presente. No hay tanto tema. Sin embargo, yo sí considero que hay una especie de intención de que entendamos que estos eventos son inmediatos. O sea, esto que estamos viendo aquí es literalmente en cuanto esto sucede. La vemos comiendo, no sé si se supone que sea la misma oveja, no nos explican cuántos días han sucedido, no nada. O sea, no hay una explicación más grande más allá de eso. Y aquí la vemos, eso sí, ya no sorprendida. Lo cual podría decirnos una pista de que en realidad sí pasaron unos días. No es la misma ubicación, está en un lago, pero se parece mucho al estado en el que está. Ya no tiene la mochila, aquí sí claramente podemos ver que ya no posee la mochila. Tiene una especie de cantimplora nada más, pero eso es todo. Ahora, esto es importantísimo, La manera en que se vincula al supuesto dragón salvaje. Esto de aquí es muy diferente a los libros. Este dragón, Robovejas, recuerdan cómo les había dicho que había un cuarto jinete de los 3 que reclutó Rhaenyra en este caso en la serie. Bueno, pues el cuarto es ella, Ortiga. Es básicamente una muchacha que pues no se sabe de quién es necesariamente hija. Se sabe que es hija de una persona, de una mujer que vivía en un puerto cerca de Marcaderiva, que eso es por acá. Y se dice que debe ser de alguno de estos lugares.
de alguno de estos pequeños pueblos que están muy cerca de aquí. No, aquí no aparecen los nombres de todos los lugares, pero ella toma el lugar que Rhaena Targaryen, o debería tomar el lugar que toma Rhaena Targaryen en esto, ya que a final de cuentas este personaje es importantísimo. Este personaje demuestra un poco que es posible acercarse a un dragón, aunque no tengas ninguna aseguranza de que tienes un linaje Targaryen, sangre Valyria. Su estrategia para poder aliarse con el dragón, entonces, ya que no podía depender de su línea de sangre, es a través de llevarle ovejas a diario a robaovejas. Y esto porque sabían que se los llevaba. Podemos ver que también son montañas, pero diferencia enorme, estamos hablando de que este dragón no debía ubicarse muy lejos de Rocadragón. Estamos hablando de esta zona, Rocadragón es aquí. Sabemos que Rocadragón es nido de dragones por definición. Entonces, sabemos que Ortiga de alguna manera lo conquistó por esta zona, muy diferente al encuentro que está teniendo en el Valle de Arryn Rhaena Targaryen, que ella está por esta zona, se supondría. Entonces, esas son distinciones importantes. Este personaje, además, es importantísimo para la historia más adelante, porque Ortiga, a final de cuentas, termina, y esto es un chisme, directamente, por sepultar la relación de Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen. Esto es importantísimo, es un chismesazo, obviamente contado por el buen y único Hongo. Cuando Rhaenyra se entera del posible amorío que está teniendo con su, en ese momento, esposo Daemon Targaryen, ella manda a buscarla y Ortiga escapa, es lo último que se sabe de ella en el libro, que se va de los 7 reinos y que muy probablemente se va embarazada. Entonces esto es un chismesazo, como digo, es parte de las cosas que sí cambian un poco el rumbo, porque es el detonante de cómo el matrimonio de ellos dos también se termina casi por completo. ¿Qué digo? Se sabe que Daemon Targaryen no es un santo, pero simple y llanamente con ella, con Ortiga, Daemon Targaryen parece haber sido mucho más obvio, ¿no?, al respecto de la infidelidad con Rhaenyra. Entonces eso es importante, es un personaje que sí toma relevancia y que a final de cuentas viene pues tal cual de la nada, ¿no? O sea, obviamente se rumora que pues es hija de una prostituta del puerto, de uno de los puertos, que creo que se llama Spice Town, algo así el lugar. A final de cuentas, este es el papel que ella debería haber tomado, y en su lugar lo que tenemos es en el episodio 3 esta aproximación, una sola aproximación directa al estilo de cómo entrenar a tu dragón, donde ella intenta tocar al dragón así sin más. Un dragón salvaje que no fue domado por ningún otro que no fuera alguien que tuviera la constancia de acercarse con ovejas a diario, ¿no? Entonces es interesante cómo toman estas decisiones, pues para no meter más personajes. No sé exactamente por qué a Ortiga la habrían dejado fuera, pero sí sabemos que aquí hay un intento, apenas un intento. Y lo que yo digo esto es, no sabemos si hubo intentos anteriores, pero aquí ya se dejó agarrar, así de sencillo. Sabemos que esto va a terminar afectando fuertemente, o sea, que sea un dragón salvaje, por lo menos eso lo respetan, que digamos no sale bien la primera batalla que tienen, pero sí sabemos esto, que en lugar de que sea un personaje que debió haber existido, Ortiga, es Rhaena Targaryen quien domina a Robaoveja, y que a final de cuentas ella es quien está llevándolo a la batalla, y además de eso es el dragón el que le da ovejas a ella y no al revés. Se me hace un montaje muy flojo en el sentido de que no nos quieren explicar si pasó más tiempo, o sea, no pasa nada con este cliffhanger. A final de cuentas, no sé si nos quieren dar a entender que se la va a comer, y acá ya tenemos que son amigos sin ninguna otra explicación, ¿no? Pero bueno, como digo, es importante además entender, hacer esa distinción de que Ortiga es un personaje que existió y que fue muy importante en la historia, en la trama real de la Casa del Dragón, de la Danza de los Dragones. Y pues fue el cuarto jinete de los reclutados por fuera, digamos. Como el Ejército Negro tenía más dragones que jinetes, ella fue el cuarto jinete
que logró dominar a uno sin necesariamente ser, y mucho más en su caso, explícitamente alguien que tuviera sangre valiriana. Hablemos de Jace y cómo encerró a Rhaenyra Targaryen. Jace, a final de cuentas en el libro, su aparición no es un arco dramático en el que nos expliquen cómo él era un niño tímido y luego ya fue un niño valiente. No hay nada de eso, pero sí sabemos que Rhaenyra confiaba fuertemente en él, a pesar de su edad, para encargarle tareas, tanto así que le encargó a él reunir los 4 jinetes de dragón. Esto es importantísimo, significa que ella sí delegaba tareas militares y que nunca realmente se habla explícitamente, al menos en el libro, de que tuviera un tema con que saliera a hacer cosas, ¿no? Claro, aquí se entiende, obviamente se tiene que hacer una adaptación, ese no es mi problema para nada. Simplemente estoy marcando la diferencia entre un Jace que era mucho más independiente en sus tareas que el Jace que a lo mejor vemos en la serie. Es totalmente justificado, obviamente, que Rhaenyra, en el sentido dramático de la serie, tenga cierta desconfianza y recelo de que él salga. A final de cuentas, pues ha perdido mucho en la guerra, ¿no? Creo que hubiera sido interesante que a Jace le hubieran dejado el cargo de tener al mando a los 3 jinetes, ¿no? Y de todas maneras, si él ya estaba involucrado en cosas militares, qué mejor que tener una guardia de 3 jinetes nuevos. No es ninguna locura que Jace tome el mando militar de algunas decisiones. Pero no hay ningún pasaje en el libro que explique o que diga directamente que Jace retuvo a su mamá en la batalla del Gaznate, que es una batalla que por supuesto que ocurrió en los libros. Y eso es importante. A final de cuentas, Jace sí tiene autoridad militar y política muy independiente en Fuego y Sangre, en el libro. No hay ninguna cosa que diga que la retuvo, pero dramáticamente creo que se puede entender un poco. Sinceramente, lo que no me parece muy verosímil es que la Guardia Real retenga directamente a Rhaenyra. Creo que le han pasado por alto muchas veces y que ellos justo pues decidan que sí la van a encerrar, se me hace una cosa muy muy valiente de asumir. Precisamente si el Ejército Negro nace apoyando la causa de una mujer sobre la línea directa de Aegon II, que es el medio hermano de Rhaenyra, creo que ya no habría mucho espacio para la duda acerca de si confían en ella como regente militar también. No sé si me convence del todo el hecho de que ellos muy dócilmente sigan las órdenes de Jace Targaryen para encerrar a Rhaenyra Targaryen. Sobre Tyrion Lannister, de Desembarco del Rey a Tyrosh. Porque recordemos que él hizo este viaje, o sea, básicamente vino desde aquí, desde Desembarco del Rey hasta Tyrosh, que sería esta zona. Se fue y llegó hasta Tyrosh. Aquí hablar con la triarquía, la triada, tiene varios nombres, pero es este asemblaje de piratas de las tierras libres, básicamente, Myr, Lys y Tyrosh, ¿no? Sobre todo. Pero bueno, básicamente hizo este viaje hasta acá. Ahora, quiero hablar de él porque me serviría para hablar de una cosa muy interesante. En el episodio 1 de la temporada 3, pues ya lo podemos ver prácticamente ya en la zona del Gaznate. Para empezar, pues llegaron rapidísimo, o no, realmente no nos queda claro, porque el montaje no se preocupa en ningún momento por mostrarnos fechas, por darnos una sensación de que el tiempo pasó. Y además recordemos que tenemos pues varios eventos sucediendo aquí, digamos que al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues llegaron hasta allá. Sabemos eso, en episodio 1 están aquí. Hay un tema del que me gustaría hablar y tiene que ver puramente con elementos más de cómo se cuentan las cosas. En la temporada 2, en el episodio 8, a él lo hacen pasar por todo un ritual que se antoja más como una muestra de costumbres exóticas o, pues sí, de humillaciones, una serie de humillaciones que Tyrion Lannister, digamos, pues no tenemos como un recurso suficientemente fuerte como para decir, sabemos que este personaje está desprovisto de todo orgullo propio, ¿no? O sea, por el contrario, sabemos que es un Lannister, sabemos que es algo cobarde, pero no sé si estamos tan seguros de que la configuración de estas escenas específicamente, pues se ven un poco
Para mí sí son tramposas porque a final de cuentas se están basando más en el shock value de conocer una cultura nueva, de conocer a Lohar, que a final de cuentas aquí lo está humillando y todo eso, en lugar de construir una negociación interesante. ¿A qué me refiero con una negociación interesante? Estas dos personas que se están pegando en el lodo, a final de cuentas, tienen intereses diferentes. Por un lado, Tyrion Lannister es enviado aquí para ayudar a la corona. ¿Ok? Para ayudar al Ejército Verde, conseguir a esta banda de piratas. Lohar, por su lado, pues, ¿qué quiere? Dinero, mujeres, ya lo ha dicho, ¿no? E incluso parte del trato es que él va a ayudarle a tener una descendencia, una cierta descendencia. Pero en cuanto a intenciones individuales, estamos muy lejos de una pequeña escena que les quiero poner. Esta comparación pertenece completamente a la serie. No pretendo comparar la fidelidad con el libro, sino cómo se construye dramáticamente. Cuando conocemos a Daario Naharis, el mercenario de los segundos hijos, es decir, ya de por sí, él sirve a estos maestros, pero tiene intereses propios. La serie establece muy rápidamente en un montaje muy genial, en una sola escena, que hay intereses contrariados. Claramente, no buscan lo mismo Daenerys Targaryen y estos sujetos, estos mercenarios. Ella busca un fin político, establecerse como una reina, pero no es que no le importen las formas, sino que eso es la esencia de todo. Por eso libera esclavos y le importa muchísimo que quienes la acompañen no sean sujetos desalmados. Está recurriendo a ellos por la necesidad de fuerza militar. Lo mismo que el Ejército Verde. Al recorrer el otro lado del mar, Tyrion Lannister está acompañando solo el deseo del Ejército Verde. No hay nada que sea para él. No se establece que él quiera nada o que esté sacando absolutamente nada de este negocio. Está siendo humillado, está siendo exotizado y pues sinceramente solo sirve como un conducto para hacer una especie de shock value narrativo en la escena en la que simplemente lo humillan y solo son bromas. Eso se me hace un recurso baratísimo cuando puedes hacer negociaciones interesantes, pero requerirías de hacer personajes tridimensionales, mucho más complejos, con intereses personales. Como decía, aquí Daario Naharis rápidamente se establece varias cosas sobre lo que es él, quién es, qué es lo que sabe hacer, porque por supuesto está acompañando a estos sujetos, es un mercenario. Para ser mercenario de los mismísimos comandantes de los segundos hijos, eso nos dice muy bien qué capacidad militar tiene, qué riesgos está dispuesto a tomar. Y lo que desea, muy brillantemente, está mostrado prácticamente desde el principio, en el primer encuentro. Él no está dando prioridad a los intereses materiales y las riquezas materiales, sino que, aunque suene muy abstracto, y de hecho más bien, gracias a que suena abstracto, sabemos que es un personaje tridimensional que tiene más capas, es precisamente que menciona que él pelea por la belleza. Eso no significa nada, pero a la vez es todo. Tiene intereses personales contrariados y con eso basta. Pronto traiciona a sus propios comandantes, los asesina, entrega sus cabezas a Daenerys y cambia completamente de bando. Todo ello sucede por decisión propia. Porque recordemos, Daenerys ya posee dragones, ejército, prestigio militar y un proyecto político propio. La serie entonces, en este momento, nunca nos obliga a interpretar esa decisión de Daario Naharis de traicionar a su gente exclusivamente como amor. Puede leerse como deseo, ambición, una fascinación. Todos estos intereses posibles de Daario Naharis influyen en sus decisiones y pueden cambiar la trama. Eso quiere decir que para mí hay mucha flojera en cómo deciden mostrar las negociaciones en la actualidad, con Tyrion Lannister arrastrándose en el lodo, sin ninguna injerencia. No hay nada para él ahí, no hay nada que él desee. Si no profundizas en los personajes y creas tridimensionalidad alrededor de ellos, donde les atraviese su humanidad también, lo único que estás haciendo es narrando eventos, y eso ya lo hace el libro de Fuego y Sangre. Eso es lo que me parece tan aburrido acerca de estas cosas que hace La Casa del Dragón, y lo hace muy seguido. Encima, el que el personaje no tenga un interés propio ni injerencia en nada de las acciones que hay, persiste durante toda la batalla del Gaznate, donde ni siquiera vemos que tenga una iniciativa de detener lo que se está viendo. Tyrion Lannister solo sirve como un espectador, y espectador ya somos nosotros. Te tengo una noticia. Si viste el final de la temporada 2 de Casa del Dragón, viste el futuro. Tú viste exactamente el día en que murió Jace Targaryen, el hijo de Rhaenyra Targaryen.
y no hiciste nada. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Recuerdas este final, este montaje? En esta escena podemos ver a Rhaena Targaryen corriendo. Ella se encuentra en el Valle de Arryn, que sería una ubicación más o menos por aquí. Recordemos que está en esta zona porque la idea es que ella iba a cuidar a los dos hijos de Rhaenyra Targaryen y Daemon Targaryen, en este caso a Aegon y Viserys. La cuestión es que ella se desprende de su misión para ir a buscar a un dragón salvaje que debe estar en alguna parte de estas montañas o en alguna parte de estas montañas, porque sabemos que está en el Ojo de Águila, es decir, de Eyre. Entonces, en alguna parte de aquí se encuentra Rhaena Targaryen. Ahora, eso es el final de la temporada 2. Prácticamente la secuencia de lo que se trata es del encuentro. El asunto es que esto es lo que está ocurriendo en la temporada 2, ¿ok? Al final. ¿Cómo comienza la temporada 3? Exactamente igual, donde nos quedamos, con Rhaena Targaryen. De hecho, esta es la primera escena del show. Vemos que, salvo el color, no hay muchos cambios respecto a la temporada 2, en sentido de dónde está ubicada ella. Podemos ver que claramente está en las montañas del Valle de Arryn. La iluminación cambia, sí, incluso no sé si nos intentan decir que es más noche, que lleva un rato persiguiéndolo. No se indica nada al respecto de esto. No sabemos cuántos días pasaron y aquí ya podemos notar una pequeña diferencia de la ubicación. Hay agua, sí hay montañas, sí hay algo de niebla, pero el color es el que cambió y sobre todo pues tenemos la presencia de una especie de lago justo detrás de ella, ¿ok? Esto es importante porque yo te aseguro que viste el futuro. Salvo el bolso, que parece haber desaparecido, no sabemos realmente si esto está sucediendo en línea continua o no. No hay un cuidado por explicárnoslo. Lo que sabemos es que ya no tiene aquí la correa. En ninguno de los dos lados de su hombro tiene la correa de la bolsa, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que tiene prácticamente el mismo estilo de maquillaje. Se verá un poco más cuando nos acerquemos precisamente a su rostro. Y sabemos que tiene la misma ropa. Aquí está más asustada, obviamente, y aquí está como más interesada, ¿no? Esto es un cambio emocional del cual no sabemos ni tenemos idea si es que pasaron días. No existe ningún marcador temporal fuerte. No aparece un texto indicando que estos días después, semanas después, nada. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Lo importante no es el bolso en sí mismo, pero sí la sensación de que no importa que nos lo expliquen o no. Y eso sí tiene una importancia grande. Recordemos, esto muy probablemente pasó el mismo día. No tenemos indicación de que nada haya sucedido más allá de ello. No está famélica, no es que lleve días sin comer, no se nos indica nada. ¿Cuál es el problema realmente aquí? Bueno, tuviste el futuro desde la temporada 2 porque parece ser que, sin indicativo ni nada, este es el único vuelo que emprende ella. A partir de aquí parece no haberse podido bajar ya nunca más del dragón. Y eso lo vamos a ver inmediatamente en montajes más. Vamos a quedarnos un rato en el episodio 1 de la temporada 3. No tiene ningún sentido para mí, sinceramente, que estos dos no tengan un plan bien pensado. Es decir, estamos hablando del sujeto que literalmente está intentando salvar la línea de sangre del lado del ejército verde. Pero sus intentos son irse por el camino y ver a quién le dicen que pues es el rey. En fin, no hay mucho que decir todavía con ellos. El capítulo avanza y podemos ver que varias cosas suceden. Rhaenyra a final de cuentas está armando un consejo de estrategia y todo esto porque el gaznate, o sea la garganta, o sea esta ubicación que está precisamente aquí en Rocadragón, marca deriva y pues que está bloqueando la bahía de Aguas Negras, que por cierto se llama así porque literalmente es un lugar donde los desechos de King's Landing, que todos sabemos que huele mal, terminan pues estando aquí. No sé si les recuerdo a ustedes el bloquear una zona estratégica comercial por el agua, porque por aquí llegan todos los barcos que vienen de las tierras libres de Pentos y demás a un sitio, pero no me quiero poner un poco polémico por ahí. Entonces bueno, el punto es que diferentes cosas están pasando y donde nos habíamos quedado en la serie, en la temporada 2, fue justamente aquí con Rhaenyra en Rocadragón y Rhaena en el valle con el dragón. Bueno, más allá de todas mis pegas a cómo estamos desprovistos de muchas de las formas cinemáticas que tenía Juego de Tronos para contar diferentes cosas y cómo estaban armados sus personajes, mis quejas no son mayores con este episodio hasta este punto.
El asunto es que a partir de aquí las líneas temporales comienzan a yuxtaponerse de una manera muy extraña, es decir, a encimarse, y sin explicar al espectador realmente qué línea temporal estamos viendo. Recuerden que hacia acá es donde se están dirigiendo los Lobos del Invierno, los Lannister, los Hightower, todo el mundo, ¿no? Bueno, aquí es donde empieza para mí uno de los más grandes insultos que han hecho en esta serie. El problema con esto es que se sabe y está documentado que hasta este punto de la guerra, la batalla más sangrienta de todas es esta, la que se desencadena entre Lannister, Frey, Lobos del Norte, y además es en esta batalla en el libro donde decapitan a Otto Hightower, que, como ya sabemos todos, eso sucede hasta el final del segundo capítulo de la temporada 3, y además no es en batalla. Entonces aquí estamos viendo a uno de los veteranos Stark entregando la cabeza a Lannister. Hasta ahí todo es muy épico. En realidad han mantenido el secreto de qué tan fuerte realmente es el ejército de los Lobos del Invierno, que recuerden, son veteranos, viudos o gente sin mucha expectativa no solo de vida, sino de herencia. Pero lo que nos están quitando a cambio, por añadir un poco de drama y añadir un poco de secretía, es que nos estamos perdiendo de literalmente la batalla más sangrienta hasta el momento de la guerra. Y eso sí me parece que no debió haberse quedado fuera. A final de cuentas, varias de las quejas de la segunda temporada fue que los eventos estaban sucediendo demasiado espaciados, que estaba viendo demasiadas cosas que no estaban pasando. Y ahora, en lugar de tomar en cuenta las narrativas que estaban funcionando en la primera temporada, están acelerando eventos. Y nos estamos volviendo simplemente unos cronistas porque no estamos viendo cómo suceden las cosas, simplemente estamos registrando cuando ya sucedieron. Este es mi gran problema con esta secuencia, que estamos hablando de una de las mejores batallas, estamos hablando de una rivalidad legendaria. Lannister versus Stark, el norte contra el oeste, los ricachones contra los que siempre están sufriendo por comer. Y eso me parece muy insultante. Otro de los cambios más importantes es en esta secuencia. Los 3 jinetes de dragón, que ya establecí que deberían ser 4, básicamente tienen que sitiar alrededor de Harrenhal, es decir, toda la zona en la que pudiera aparecer el tuerto para poderlo emboscar. Ellos se pierden de 2 batallas importantísimas, lo cual genuinamente no tiene ningún sentido militar y estratégico. Sin embargo, estas conversaciones no aportan absolutamente nada más que tiempo de pantalla. No hay nada que no sepamos de estos personajes que nos hayan dado después de terminar esta escena. Y de lo único que sirve es de haber ocultado la primera batalla, la de los Lannister versus los Frey y los Lobos del Invierno. Más adelante en el episodio vuelve a aparecer Rhaena Targaryen, y esta vez nos sigue afianzando de que viste el futuro en el capítulo 8 de la temporada 2, es decir, aquí no hay ninguna sensación otra vez de que ha pasado mucho tiempo. La iluminación sigue siendo prácticamente igual a donde nos quedamos. Literalmente tú podrías revisar esto fotograma por fotograma. Y el dragón, que se supone salvaje y desconfiado, la lleva prácticamente a su nido, o no sé qué es lo que intentan demostrar con esto. Pero en lugar de que como Ortiga se la ganó, que fue dándole comida, que fue llevándole una oveja a diario, este gran personaje fue omitido totalmente en la serie. En lugar de eso, quien termina alimentando a Rhaena es el dragón, ¿no? Pero bueno, aquí la vemos desahuciada, no queda muy claro, de nuevo, qué tanto tiempo está pasando, ¿no? Lo que sí sabemos es que quiere ya darle órdenes en Valyrio, y eso la verdad pues es interesante, ya que es un dragón que prácticamente al nacer se ve que nunca ha estado rodeado de gente. El intento de hablar Valyrio con el dragón sin que nosotros nos cuestionemos si realmente todos los dragones comprenden eso, es decir, cualquier duda que haya respecto a que es posible o no montar un dragón a pesar de no tener sangre valyriana, se queda completamente fuera. El capítulo sigue avanzando y nosotros nos encontramos con una de las cosas que más aburridas se me hacen del mundo. Y lo que sucede aquí es un recurso baratísimo. Hay un momento en el que Alyn, que es el bastardo de Corlys Velaryon, lo confronta respecto a su nombre otra vez, ¿no? Pero en realidad, Corlys, en lugar de negarlo, comienza a platicarle de su madre. Es decir, reconoce descaradamente que hay algo ahí. Justo cuando debería haber una resolución dramática, la serie usa un recurso baratísimo para detenerlo.
justo detrás comienzan a sonar unas campanas. Es decir, justo cuando va a haber una contrarrespuesta, la tensión dramática no se resuelve. Lo que se hace es ponerla aparte. Y esto es muy frustrante. Sucede a lo largo de Casa del Dragón prácticamente en toda la segunda temporada. Incluso hay una escena donde a Rhaenyra Targaryen la interrumpen metiéndose a su habitación. La temporada 2 nos regala joyas como esta. ¿Cómo es posible que un guardia real entre al cuarto de la reina sin siquiera tocar la puerta? Quisiera saber en qué universo de Canción de Hielo y Fuego esto es posible sin que haya consecuencias duras. Y es que además el absurdo es que rompe con toda lógica militar. Si este es el guardia real que está de turno detrás de la puerta, no tiene ningún sentido que entre sin siquiera tocar la puerta, si sabe que tiene un visitante. Yo quisiera saber en qué universo cabe que una conversación que por ejemplo esté teniendo Cersei Lannister con Ned Stark se vería interrumpida por alguien que llega de la nada a decirles: oigan, que ya quedó la sopa. Las conversaciones como estas siempre terminaban cuando los personajes querían que terminara, no en una especie de truco barato donde el drama tiene que ser pospuesto porque no son capaces de escribir una buena resolución y a humanos creíbles. Básicamente ese es el problema. No pueden escribir personajes realmente creíbles, con intereses contrariados para poder entregar una escena que sea realmente potente, dramáticamente, sino que le dan prioridad, como siempre, a los eventos. ¿Y eso en qué convierte esta serie? En una crónica. Una vez más, eso ya es el libro. El libro es una crónica de eventos. ¿Y qué es lo que obtenemos aquí? Lo mismo. Ojo, con esto no quiero decir que las actuaciones sean necesariamente malas. Ellos están haciendo lo que se les dicen. De hecho, Rhaenyra Targaryen es una de las mejores interpretaciones que yo he visto en series, pero eso no quita que haya una mala dirección de cómo se está narrando y trasladando la historia a imágenes y sobre todo estos recursos baratos de interrumpir conversaciones dramáticas para extender artificialmente el drama. Otra de las joyitas de la temporada 2 es este momentazo en el cual alguien está viendo en la oscuridad cómo es que uno de los abanderados de la casa Targaryen quiere cometer traición y coronar a su propio rey. Claro, la habilidad de este sujeto para escuchar conversaciones en las que no debería estar es absolutamente apabullante. Es imposible detectarlo en las sombras. Esto solo recuerda a los mejores espías de la historia. No es posible ser detectado, mucho menos cuando tu línea de visión está directamente dada hacia la izquierda, donde se encuentra el gran espía, alguien a quien no podrías ver. Ni siquiera aunque lo intentaras. Exactamente hacia donde estabas viendo tenemos al espía absoluto, al maestro de las sombras. Así es, el señor Strong, utilizando una técnica milenaria conocida como mirar detrás de la palmera. De verdad es que estas joyas de la segunda temporada no pueden pasar por alto. Estamos llegando al final del capítulo 1 de la temporada 3. Y básicamente los piratas ya están en el gaznate, están en Marcaderiva, están en el bloqueo que Rhaenyra Targaryen realizó para todos los demás, para que no pudieran salir barcos o entrar barcos mercaderes. ¿Y qué es lo que nos dice eso? Bueno, volviendo al mapa de Nerds, recordemos que se sacó un cálculo con base en la muralla que mide exactamente 300 millas, como 482 kilómetros o 83, desde Tyrosh hasta Rocadragón, que sería esta distancia. Tenemos que haríamos un viaje de unos 4 o 5 días como mínimo, ¿ok? Ahora, esto es importante. 4 o 5 días para llegar a Rocadragón los piratas, ¿ok? Que ya están aquí, ya están totalmente en Marcaderiva o Driftmark o lo que sea, es decir, la tierra de los Targaryen y los Velaryon. Entonces la guerra comienza justamente en este nudo, en esta garganta, que también es el nombre que se le da, aquí. Recordemos el montaje exacto de la temporada 2. Este es literalmente el final de la temporada 2 y podemos ver que apenas embarcaron. Es decir, al menos eso creemos. Si no es así, no sé por qué verías al horizonte con esa idea, ¿no? El mar ya te hubiera aburrido, supongo, pero bueno. La idea es que pasaron al menos 4 o 5 días
de lo que vimos en este final de temporada, de la 2, a lo que vemos en la temporada 3, que es cuando ya llegaron. Y aquí es donde está la disonancia temporal, básicamente. Ellos ya recorrieron Tyrosh y todo el mar angosto para llegar al gaznate, mientras que al mismo tiempo, literalmente, esta es la edición del capítulo. Cortamos a Rhaena Targaryen y lo que vemos es que sigue siendo el mismo día prácticamente. No hay ninguna señal, nada que nos diga a nosotros como espectadores qué deberíamos pensar respecto a esto. No sabemos si ya vinculó lo suficiente con el dragón, si durmió con él, si le entendió el valirio o algo para que pudiera saber que tenía hambre y que le llevaba una oveja. Repito, este vínculo debería ser al contrario. En el libro para nada un dragón salvaje de pronto te llevaría comida. No porque tengas sangre Targaryen necesariamente le vas a importar un dragón. Entonces, pues bueno, aquí no hay ninguna indicativa, ninguna señalítica, esto es tal cual la edición del capítulo. Mientras ellos ya están en el gaznate, en la garganta, los piratas, Rhaena Targaryen se encuentra aquí con el dragón, comiendo por primera vez en ese mismo día en el que parece habérselo encontrado. El capítulo vuelve a cortar hacia la batalla. En algún punto estamos ya en una batalla avanzada entre barcos. Sabemos que Marcaderiva pues está prácticamente ahí y que el plan de Lohar es atacar en sí misma la casa de la serpiente marina. Esto para descolocarlo aún más. Ahora, ese no es tanto el problema. Nosotros estamos enfrentados en una guerra que claramente vimos que acababa de comenzar. Digo, estas permisiones que hacen de saltarse de pronto partes que parecieran importantes de la batalla y llegar ya solo cuando hay restos humanos, cadáveres o cosas destruidas, es una licencia que siempre se está tomando la Casa del Dragón, pero simplemente nunca vemos los inicios de batalla o parece ser un vicio que esta serie comienza a tener. Por lo menos aquí no llegamos al final de la batalla. Sabemos solamente que en algún momento del día comenzó esta batalla, y digo del día porque literalmente cuando ellos suben a los barcos desde el montaje que vemos al principio, aquí nosotros vemos un poco de luz detrás. Es poca la que hay, la iluminación es pues un poco rara, pero a final de cuentas podemos ver que es un poco más de cielo azul claro que de noche, claramente. Recordemos, nosotros ya nos encontramos en esta zona, en Rocadragón, aquí. Estamos precisamente presenciando la pelea que aparentemente comenzó de día y sigue estando de día. Podemos ver al menos los rostros muy bien iluminados, sabemos que de fondo se ve un cielo azul más claro y pues bueno, esta batalla sigue transcurriendo. El capítulo hace un corte a Rhaenyra y en esta pequeña secuencia tenemos más pistas de que lo que estamos viendo es técnicamente en tiempo real. ¿Por qué? Por la iluminación de las ventanas. Podemos ver que hay un cielo más claro, que los rostros están casi perfectamente bien vistos, las sombras que provienen son casi siempre de adentro de la habitación. Entonces eso nos da pista de que realmente estamos viendo la batalla transcurrir en tiempo real. No ha pasado quizá mucho tiempo desde que Rhaenyra estaba intentando salir de la habitación y que Jaehaerys se escapó para ir a pelear. Otra vez cortamos a la batalla y lo que podemos ver es que hay unos dragones aproximándose. Estos obviamente pertenecen a el ejército negro. Aquí está Jace y definitivamente algo sabemos. Tiene rato que ellos decidieron salir a la batalla y aún así se tomó un tiempo en que llegaran exactamente a la zona donde la acción está ocurriendo. Esta batalla sigue avanzada. Entonces lo que nos dice esto es que definitivamente sí toma un poco de tiempo, incluso trasladarse de un lugar tan cercano, Rocadragón, a alguna zona de aquí, de la garganta, porque recordemos, específicamente el nombre que lleva la garganta es aquí. La batalla lleva un rato que comenzó, entonces incluso a Jace le tomó algo de tiempo llegar a la zona de batalla. En escenas como estas queda totalmente claro que sigue siendo el mismo día, o al menos la sensación dada por el montaje, es decir, por los que decidieron filmarla y cómo filmarla, nos siguen queriendo dar la sensación de que todo está ocurriendo en tiempo real. Como menciono, hacemos este corte de nuevo a Rhaena y nada nos dice que ha pasado más tiempo, que se ha vinculado con el dragón o que el dragón lleva tanto tiempo escuchándola hablar Valirio que ahora es completamente capaz de comprender que ella tiene hambre. Ninguna de las señales a nivel continuidad, en el sentido de cómo se ven las cosas, nos indica que ha pasado más tiempo. No la vemos más famélica, la vemos incluso hasta más limpia y no tenemos ni siquiera desgaste de ropa.
que realmente sea visible más que unas pequeñas marcas aquí, pero ni siquiera queda claro que eso sea algo de la ropa. Lo que tenemos aquí es otra vez una escena de día que parece ser, todo indica, por las nubes, por lo que vemos de iluminación, sigue ocurriendo el mismo día que se subió a los brazos de Robaovejas y que fue a la vez el primer día que tuvo el encuentro con él. ¿Quieren confirmar que realmente vieron el futuro? Bueno, pues esta entrada súper épica, en pleno cielo azul, en pleno ardor de la batalla, con Rhaena Targaryen llegando con un dragón salvaje al que acaba de conocer ese mismo día. Y recordemos, no hay nada que señale en absoluto que lo que estamos viendo aquí al inicio de la temporada 3 y el final del capítulo 1 sea diferente de lo que vimos al final de la temporada 2. Es exactamente el mismo tipo de ropa, de maquillaje, de secuencia que vemos al final de la temporada 2. Y es lo que nos dice finalmente que este encuentro que viste en la temporada 2, en el episodio 8, es exactamente el mismo día que muere Jace. Pero ojo, ese mismo día, sin ni siquiera movernos mucho, los barcos estaban apenas zarpando hacia el mar angosto. No hay ninguna señalítica, nada que nos diga en qué momento esto es en tiempo real. Para esto pasaron 4 o 5 días y esto sucedió el mismo día. Nada nos dice que no pudiera ser de esa manera, excepto que es un viaje que sería genuinamente imposible, porque no solo recordemos que los piratas tienen que recorrer esta distancia para llegar aquí, a la garganta, sino que además incluso Jace llegó tarde de Rocadragón a la garganta. Y no solo eso, la distancia que tendría que haber recorrido desde el Valle de Arryn para llegar al gaznate, a la garganta, Rhaena Targaryen en su dragón nuevo sería todo esto. Aún suponiendo que atraviese por aquí, estamos hablando de una distancia sumamente considerable. Y esto sucedió entonces desde la temporada 2. Inmediatamente el mismo día nosotros no vemos que pase uno más, porque la guerra ni siquiera ha sucedido de noche, seguimos estando con el sol, con el cielo claro, y todo está igual. Y esto no es lo único que para mí hace que el show pierda calidad, definitivamente no. Yo ya lo hablé, es la calidad de conversaciones, el descuido a los detalles y demás cosas. Pero esto de yuxtaponer líneas narrativas sin darnos ninguna explicación hace que nosotros nunca tengamos una certeza y el espectador debe reconstruir esa cronología por su cuenta. Por lo tanto, si esa es la responsabilidad que me están dando, yo elijo decir que el mismo día que ella conoció a su dragón fue el mismo día exactamente en el que murió Jaehaerys Targaryen. Sí, es decir, puedo creer que existan dragones, puedo creer que haya caminantes blancos, que existan Targaryen y lobos del invierno, pero a final de cuentas lo que no les puedo creer es que todo eso sucedió en el mismo día. ¿Por qué? Porque una de dos. O esto sucedió todo en un día, se vinculó con su dragón y viajó en todo un día y el dragón es el dragón más rápido de la historia para llegar acá. O nada de lo que nos muestran realmente importa y cualquier persona puede llegar a cualquier sitio en cualquier momento si a la trama le conviene para hacer más espectacular todo. Ahora, que si llega para destruir más a la flota del ejército negro, Rhaena Targaryen por no controlar a su dragón, bueno, es de las pocas cosas que me parecen coherentes, sinceramente. Porque el hecho de que no pueda controlar un dragón salvaje, bueno, da gracias que no se la comió realmente. O sea, eso es de lo que menos me molesta, sinceramente, en todo esto. Y aquí pareciera que incluso hay más iluminación, o sea, no solo es de día, sino que parece ser incluso más de día. Por supuesto que ninguno de estos viajes son imposibles de hacerse, se pueden hacer geográficamente. Lo que digo es que el montaje no hace legible el paso del tiempo. La narración yuxtapone una línea que transmite continuidad inmediata, la de Rhaena, obviamente en el valle, buscando a Robaovejas, con otra que presupone un importante desplazamiento estratégico, es decir, para que los piratas llegaran aquí esto es un gran desplazamiento, algo que siempre importó en Juego de Tronos, no porque fuera barato, sino porque era real.
es que precisamente los viajes y la geografía importaban. En el camino, Jaime Lannister perdió una mano. Tyrion terminó en un sitio que parecía o se antojaba imposible. Baelish, precisamente en sus viajes al norte, terminó encontrando un lugar para sí mismo. Y si no es incoherencia, a final de cuentas, pues entonces viste el futuro y deberías estar alegrado por eso, ya que te dieron el último día de Jace en la temporada 2. Desde entonces estabas ahí y no te habías dado cuenta. Mis pensamientos finales del episodio 1 son que, a final de cuentas, estamos hablando de uno de los dramas, uno de los chismes con mayor presupuesto de HBO. Una pelea de dos hermanos, Rhaenyra y Aegon II, bueno, medios hermanos, que se sale de control. Todo por los terrenos del reino de los 7 reinos, ¿verdad? Entonces, es una novela de altísimo presupuesto, es algo que es muy entretenido, pero sinceramente para mí no es que necesite que todos los detalles cuadren a la perfección, sino que yo no note cuando esas cosas pasen, porque lo que estoy viendo es endemoniadamente entretenido. Y al menos puedo decir que el final de este capítulo, del capítulo 1, es sumamente entretenido, es épico, sí. Y pues me hizo olvidar un poco las pifias que estaba viendo alrededor de esto. Claro, me pareció emocionante que incluso el dragón salvaje arremetiera contra ellos. Sinceramente creo que es algo que le da un poco de realismo mágico a todo esto, ¿no? El fantástico, a final de cuentas, creo yo, como la comedia, tienen que hacerse bien, son cosas serias. Para que tú puedas creerlo, para que tú te lo puedas reír, a final de cuentas tiene que tener un cuidado. Una de las cosas que más me gustó también de este capítulo es que Jace muere muy parecido a las crónicas. Es decir, no hay una gran y una escena súper épica donde él declame sus últimas palabras. Y eso es lo que obtenemos al final del capítulo 1. Esa valentía de dejar exactamente como termina la historia de Jace, que es así, murió en el agua cuando intentaba salvarse y le cayeron flechas directamente de los demás barcos. Me parece un acierto bastante grande haber dejado esta escena tal cual es. Cruda, directa, muy de guerra y pues con todo el intento de vivir por parte de Jace. Eso sí tiene una profundidad muy genial. Muy bien, pues al comienzo del episodio 2 de la temporada 3 hacemos una especie de montaje de recuento de las pérdidas, ¿ok? Básicamente es un repaso sobre qué tanto perdió el ejército negro y qué tanto perdió el ejército verde. Emocionalmente podríamos decir con total certeza que las pérdidas del ejército negro son mayores y que las pérdidas del ejército verde, por otro lado, son más militares y estratégicas, ya que en ese momento no había necesariamente en juego ningún descendiente de la línea real directa de Alicent y Viserys, ¿no? O tampoco de ninguno de sus hijos. Pero hay un pequeño dibujo que les quiero mostrar, no solo porque es bastante feo, sino porque quisiera explicarles un poco acerca de las pérdidas que hay hasta ahora. En Casa del Dragón tenemos esta descendencia, este pequeño árbol genealógico, donde Viserys, que ya está fallecido obviamente, y Alicent tuvieron estos 4 hijos, ¿ok? Hasta ahora, los 4 hijos de ellos se encuentran vivos. Aegon II, si bien sufrió heridas muy grandes, realmente sí se encuentra vivo. Entonces, las pérdidas hasta ahora son cuando entran a la habitación directamente de Alicent los mercenarios y asesinan a uno de los hijos de Aegon y a Helena. Ahora, esto es importante. Hay una pieza clave que en los libros a este punto debería estar vivo. Otro hijo que no existe en la serie, llamado Maelor, que es este chico que está aquí, sigue vivo a este punto en los libros. Esto es importantísimo ya que él desencadena uno de los descontentos del reino más grandes. Todos sabemos que al final del capítulo 2 de la temporada 3, Rhaenyra finalmente se acerca al desembarco del rey y lo toma por la fuerza. Quiere decir que su pueblo, el de Desembarco del Rey, tiene otra vez un nuevo regente, una nueva persona que los va a gobernar. Lo que sucede es que Poniente tiene bastante aprecio a los niños reales, ¿no? Básicamente quiere a alguien pensar en los niños, y por eso es que el elemento de Maelor Targaryen, que no existe en la serie, juega un papel importantísimo. En algún punto de los libros, Maelor, en camino a Hightower para salir de Desembarco del Rey y evitarse todos los problemas con la nueva reina Rhaenyra,
es interceptado y asesinado en el camino. Básicamente la gente se entera de esto y a quien culpan es a la reina que tienen en ese momento, que por supuesto es Rhaenyra Targaryen. Esto es importantísimo ya que hace que la aceptación pública juegue un papel importantísimo. Ahora, hablando de las pérdidas del Ejército Negro, tenemos una línea bastante similar, ya que en el libro tenemos una diferencia sustancial en cuanto a las pérdidas negras. Y es que las pérdidas, además de Jaehaerys Targaryen, que es obviamente una pieza muy crucial para el tablero de esta Casa del Dragón, se ven exponenciadas cuando en realidad descubrimos que en este punto en el libro las pérdidas de Rhaenyra Targaryen deberían ser todavía mayúsculas. Para eso les voy a volver a mostrar un dibujo muy feo, en el que básicamente enfocaré en esta ocasión solamente en el árbol genealógico del Ejército Negro y cómo está en la serie. Pero me servirá para explicar por qué las pérdidas a este punto, después de la batalla del Gaznate, deberían ser muy fuertes, y la inestabilidad que Rhaenyra Targaryen debería estar viviendo, pues con toda la crueldad, y no se lo deseo obviamente, pero deberían ser aún mayúsculas. Para eso volveremos al dibujo. Creo que hay que pintarlo de un color más adecuado, algo así, y nos vamos a deshacer de este árbol genealógico por ahora. Es importante recalcar que no hay grandes diferencias con el libro, a excepción de dos eventos que deberían ser de suma importancia. En este caso, Rhaenyra Targaryen con su primer matrimonio, Laenor Velaryon, se supone que tuvo 3 hijos, Jaehaerys, Lucerys y Joffrey. En la serie, a este punto, ya murieron Luke y Jace. Aunque Joffrey Velaryon se encuentra vivo, está siendo transportado y alejado de su madre. Desde Rocadragón intentan llegar aquí, y luego de ahí ir hacia Pentos. Entonces es un poco dar la vuelta, pero es la manera en que estructuraron ese viaje, al menos en la serie. Joffrey Velaryon se encuentra en este momento en el Valle de Arryn, a pesar de que Rhaena Targaryen no fue a cuidarlo. Todo por el encuentro que tuvo con el dragón. Sin embargo, sí cabe destacar que los otros 2 hijos que ha tenido, Aegon y Viserys, estos son del matrimonio con Daemon Targaryen. Aquí es donde radica la importancia de los cambios que hicieron para la serie. Y es que en este momento, en la batalla del Gaznate, al ser todo tan incierto y transcurrir los eventos directamente en Rocadragón, desestabilizando toda la zona, Rhaenyra tiene que tomar un par de decisiones, porque están sitiados, y lo que hace o lo que intenta hacer es que también sus 2 hijos que tiene con Daemon Targaryen se muevan de ahí. El asunto es que para este punto ellos son capturados, pero solo sabemos que uno de los 2 sí logra escapar y del otro no tenemos una certeza absoluta de dónde está. De ser así en la serie, la inestabilidad de Rhaenyra sería todavía más grande. Si de por sí ha perdido a 2 de sus hijos, el hecho de que no sepa el estado en el que están los otros 2 que tiene con Daemon Targaryen, añadiría, y sobra decirlo, muchísima más inestabilidad. Me hace cuestionar qué tipo de razones tienen tras elegir no poner en predicamento total a Rhaenyra Targaryen. Y es que, a final de cuentas, y lo debo decir de una vez, la serie en su temporada 3 está avanzando muchísimo más rápido en comparación a las anteriores. Estoy hablando de que en mis anotaciones para esta temporada prácticamente una página completa de eventos de mis anotaciones ya se fueron, haciendo que 1/3 de lo que va a pasar ya esté prácticamente sucediendo. Y me hace preguntar si en 2 capítulos hemos visto 1/3 de lo que va a suceder en toda la danza de los dragones, ¿cómo es que van a acomodar los eventos en el resto de capítulos, siendo que solo faltan 6? Si bien mi mayor preocupación no es referente a los eventos, es qué ponen en el entretanto, y esto ya lo he explicado. No me molesta mucho el hecho de que pueda hacerse un viaje hacia un sitio o el otro, sino que la explicación física se siente totalmente perezosa y en favor de explicar solamente a modo de crónica qué es lo que está sucediendo. Esta prioridad a una narrativa basada en eventos se seguirá viendo a lo largo del episodio 2 de la temporada 3. Volviendo a los restos de la batalla del Gaznate, podemos ver que una vez más es de día. Sin embargo, no nos explican de nuevo qué tanta temporalidad ha sucedido y nos toca a nosotros recrear con lo que sea que veamos que esto tiene sentido.
Pero aquí volvemos al tema de Rhaena Targaryen, y la vemos que ya está en el Valle de Arryn de nuevo. No sabemos cuánto tiempo transcurrió, pero sí sabemos que de nuevo es de día, e incluso las marcas de guerra ni siquiera son tan grandes o diferentes a como ya había estado. Si se me permite o me pongo muy valiente, incluso diría que se ve más limpia que cuando partió. Pero eso, pues bueno, queda mucho la interpretación. Lo que sí sé es que no se molestan, una vez más, en explicarnos ninguna parte de la temporalidad, y sabemos que otra vez Rhaena Targaryen tuvo que haber viajado desde Roca Dragón hasta alguna parte del Valle de Arryn. Por aquí, obviamente puede ser más directo, pero aún así estamos hablando de una distancia bastante considerable. Y recordemos, en el episodio 1 de la temporada 3, cuánto tiempo, cuántos minutos y quizá horas le tomó a Jaehaerys Targaryen salir de Roca Dragón hacia Marcaderiva. Esto obviamente porque sabemos que estaban en alguna parte del gaznate. Como digo, no es que el viaje de Rhaena Targaryen sea imposible, sino que, una vez más, no importa explicarnos en qué temporalidad están sucediendo estas cosas, y si nos basamos únicamente por lo que vemos, cualquier interpretación es válida. La mía, por ejemplo, es que Rhaena Targaryen se ve incluso más compuesta que cuando salió del Valle de Arryn. Ahora, el hecho de que tenga un dragón, se supone, o entre comillas, salvaje y que esté simplemente esperándola ahí atrás de ella, bueno, no me inspira mucha verosimilitud en este mundo de fantasía donde tengo que creer que los dragones existen. De alguna manera nos quieren hacer creer que Rhaena Targaryen no puede permanecer aquí, pero todos sabemos que militar y estratégicamente no tiene ningún sentido que le sea denegado ese lugar, además de que ella tiene una encomienda real. Y no tiene ningún sentido transportar a los 3 hijos de Rhaenyra Targaryen, porque recordemos que aquí en la serie esos 3 hijos están juntos en este viaje a Pentos, si no tienes la mejor escolta posible de todos los reinos, que es un dragón. Como espectadores tenemos que creer que el evento que sigue a esto es ella intentando suplicar quedarse, siendo que no tiene ningún sentido que un aliado de la Casa de los Negros no permita que los hijos de Rhaenyra Targaryen sean totalmente escoltados por el mejor guardia de todos. El episodio 2 de la temporada 3 nos recuerda la gran falta de respeto que nos hicieron. No vimos, como ya expliqué, la batalla más sangrienta hasta este punto en la Daza de los Dragones, los Lannister contra los Frey y los Lobos del Invierno. ¿Y qué vemos otra vez? Solamente eventos, crónica de lo que fue después de la batalla. Una vez más, los diálogos simplemente sirven para avanzar la posición de los personajes en el tablero, y nos estamos ahorrando las batallas que se puedan. ¿Qué tiempos aquellos cuando el Señor de los Rumores en el Consejo Real realmente utilizaba esa posición de poder para tejer redes y tener incluso casas en lugares que nadie podría esperar? ¿Qué falta nos haces, Baelish? Pero en realidad, lo único que requerimos es un poco de buena escritura. ¿Me pueden explicar qué hace Aegon II apuñalando a alguien con una flecha, siendo que la espada está justo al lado de él? Pero bueno, es el tipo de escritura que nos espera a lo largo de toda la temporada, supongo. Me está sorprendiendo, pero no sé si gratamente, el hecho de que estén avanzando los eventos de una manera tan rápida. Como menciono, a este punto, cuando los dragones toman Harrenhal, ya tenemos 1/3 de los eventos más importantes, de acuerdo por supuesto a mis anotaciones. Sin embargo, esto es una velocidad muy grande en comparación a la temporada 2, y no es cualquier cosa. También quisiera entender por qué Alicent tiene que rebajarse a buscar a un guardia real y no simplemente convocarlo. Juego de Tronos nos malacostumbró a que todos los cortesanos y las piezas de ajedrez tuvieran bien tejidas diferentes alianzas que nosotros no conocíamos hasta que fuera el momento. Para este punto se siente que cualquier personaje, incluso la reina como Alicent, si la vemos que está sola, debemos asumir que genuinamente no tiene ninguna manera ni ningún apoyo de contactar con gente por los canales más adecuados. Al darle prioridad a los eventos que suceden y no el cómo, una vez más Daemon hace un viaje que es bastante largo en cuestión de no sabemos cuánto. Y recuerden, es un viaje bastante considerable, tomando en cuenta que nos encontramos en alguna parte de la Tierra de los Ríos, pero como ya dije, esto a nadie le molesta explicarlo, así que, pues bueno,
Podemos esperar que cualquier personaje haga cualquier tipo de viaje en cualquier momento en la serie y nosotros tendremos que reconstruir los hechos en nuestra cabeza. Uno de los momentos que me sirve mejor para explicar algo que siento en general con esta serie y no verme tan redundante es que los diálogos genuinamente se sienten como una metaplática hacia el espectador, donde dos personajes que estuvieron en momentos y diferentes escenarios del tablero. Por ejemplo, tenemos a Daemon que estuvo aquí en la pelea de la Tierra de los Ríos en alguna parte de Harrenhal, y al personaje que se quedó en Roca Dragón hablando en modo ¿qué es lo que sucedió? Mientras uno de los dos estaba fuera de cualquiera de los dos eventos. Es interesante ya que la conversación no transcurre de manera política, se habla únicamente de los eventos y se toca muy superficialmente el estado en el que se encuentra Rhaenyra. A lo que voy con esto es que este momento en la conversación se siente únicamente como una explicación para aquellos que estaban viendo su celular en ese momento, ni siquiera por lo intrincado de las relaciones, es decir, ambos tienen una relación muy íntima con Rhaenyra y eso no genera ningún tipo de tensión. No estoy diciendo que tiene que haberla estrictamente, pero el hecho de que simplemente tengamos una conversación acerca de qué aconteció en cada lado, pues sí se antoja bastante flojo. Esto ya lo expliqué, pero a pesar de que la actuación sea muy buena, no puedo dejar de apuntalar que debería estar en una situación todavía más apremiada el Ejército Negro. No es nada en contra de Rhaenyra, por supuesto. Simple y llanamente lo que digo es que al final del episodio se siente como una victoria muy grande políticamente para el Ejército Negro, pero lo que en realidad debería estar pasando, de acuerdo a las crónicas, es que el Ejército Negro, si bien tomó Desembarco del Rey, que no es cualquier cosa, se encuentra en una situación muy vulnerable, porque su reina tiene una inestabilidad emocional muy grande, ya que, como mencioné, sus dos hijos con Daemon Targaryen están perdidos. Sabemos que uno de los dos logra escapar, pero el otro no se sabe exactamente qué sucedió con él. Entonces el descolocamiento para el Ejército Negro debería ser aún mayor. No estamos hablando solo de los hijos de Rhaenyra Targaryen, estamos hablando de potenciales jinetes de dragón y por lo tanto dragones que se pueden sumar a la batalla. Esto es importantísimo para la sensación de victoria del final de este capítulo. Sin embargo, y gracias a la gran actuación de Rhaenyra Targaryen y la potencia dramática que imprime en estas escenas, ayuda a que a pesar de que sus dos hijos, a diferencia del libro, se encuentren a salvo, sigamos sin sentir que al final del capítulo todo es una victoria para el Ejército Negro. Eso sí, se agarran del shock value para hacerla aún más inestable a través de enfrentarse a la muerte de Otto Hightower. Esto es importante, ya que, como mencioné antes, Otto Hightower no debería fallecer aquí a manos de Rhaenyra. Sin embargo, sí me parece una decisión que puede ayudar a añadir a la inestabilidad, porque para el personaje que se ha construido en la serie, tiene coherencia que un evento así sea algo que sea realmente traumatizante, y creo que eso sí es un acierto de la serie, el poner a Otto Hightower como este elemento detonante o sepultante, en todo caso, de la miseria en la que Rhaenyra Targaryen se encuentra sumergida. Quiero apuntalar que a pesar de que los eventos en este capítulo de la toma de Desembarco del Rey, y debería ser un momentazo, estamos hablando de Rhaenyra Targaryen volviendo al lugar que la vio ser princesa y conocer precisamente a Daemon Targaryen, podría antojarse como un evento que podría quedarse corto al suceder tan rápido. Pero eso sí debo decir, en cuanto a fidelidad del libro, el evento sí sucede así de rápido. La cuestión es que para este punto, mis quejas no tienen tanto que ver con que haya fidelidad o no, sino simple y llanamente con que se rellena en el camino. Donde también creo que se están pasando, como siempre, es en intentar hacer este shock value, donde Daemon es absolutamente invencible, ¿no? E incluso no estamos muy cerca de una coreografía que se sienta muy verosímil para que pues creamos o veamos la total absoluta potencia de un guerrero como el que se supone que es Daemon Targaryen. A ver, a final de cuentas, esto solo serían quejas extras. Simple y llanamente creo que sí exageran un poco en la manera en que nos quieren mostrar que es un absoluto guerrero, y creo que ni siquiera ponen tanta atención a la coreografía. Es el síntoma de qué es lo que sucedió y no tanto cómo. Me gusta más cuando la sensación de peligro hacia un personaje se ve trasladada en coreografía y lo que sentimos es genuinamente que pasamos un reto grande.
porque entonces podríamos entender el nivel de habilidad sin que sea solo numérico o crónico, sino que lo veamos transformado en imágenes, que al final de cuentas de esto va. Si ya lo estás haciendo serie, pon especial atención a las formas en imágenes. Una vez más, para hablar acerca de Juego de Tronos y cómo las cosas se sentían, hay un punto importantísimo aquí. Podemos ver la sorpresa en el rostro de Daemon Targaryen y Rhaenyra. Sabemos que están en un aprieto, ¿ok? Las sorpresas usualmente en este sentido, para alguien que ya entró hasta el castillo y que debería tener un plan muy estricto porque sabe la cantidad de gente que se encuentra ahí, pues no se me antoja muy verosímil que tengas este tipo de sorpresa. Es decir, esperabas que no hubiera ningún guardia de capas doradas o exactamente qué es lo que me intentan decir como audiencia que debo entender que es la sorpresa de Daemon. Tenías 2 dragones allá afuera. ¿Por qué rayos te sorprendes de que hay guardias y capas doradas dentro? Es obvio que los hay, y esta es la parte que se siente desproporcionada. ¿Por qué habríamos de creer que esto es sorpresivo? El punto no es que estén sorprendidos o no, el punto es que no hace mucha coherencia con lo que vemos de los personajes. Si entraras con esa seguridad, no creo que quisieras ser asesinado solamente porque tienen más números que habilidad que tú. Yo creo que a final de cuentas estamos en un punto muy crítico y me están haciendo creer que ellos llegaron con sorpresa. Y es que esto es muy diferente en el libro y en la crónica. Para nada Daemon Targaryen hubiera llegado a este punto sin tener alianzas, sin saber exactamente que sus capas doradas están ahí para él, de sus tiempos cuando comandó la Guardia Real. No tiene absolutamente ningún sentido que lo veamos tener sorpresa. Tendría mucho más que la fingiera o que nosotros como espectadores no esperáramos eso. Lo que pasa es que se siente deshonesto y no tiene mucha coherencia con el personaje. Para mí, esto simple y llanamente es un poco de flojera de no meter pistas, pequeños mensajes. Tanto tiempo que estuvo Daemon en Harrenhal y me dicen que no pudo haber escrito un cuervo donde precisamente se viera una sospecha de cómo se comunicaba con sus capas doradas y sus ex guardias reales. Pero no, en lugar de eso tenemos muchas elipsis de él siendo embrujado en Harrenhal, y cuando llega aquí me quieren hacer creer que no tenía ni idea de que iba a tener alianzas. De verdad, ¿por qué no pasas al dragón por la puerta y ya? O sea, no es posible que te agarren con sorpresa, ahí cabe ese dragón. No sé, no lo compro y no me agrada esta decisión. Hay otra diferencia que yo he intentado remarcar, y es el hecho de que los eventos que suceden alrededor de la casa de los reyes, es decir, de desembarco del rey, sí afectan a la psicología o el estado de ánimo de todo el pueblo. Y la verdad es que para este punto, el Aenna, a final de cuentas, es un personaje que genuinamente es querido por el pueblo. Al menos en el libro se ha mencionado incluso la preocupación por el estado mental de la muchacha. Esto no es ningún invento y a final de cuentas sí añade a cómo percibimos como un personaje vivo a toda la ciudad, cosa que creo que hasta ahora no se está llevando a cabo de la mejor manera. Y se los puedo decir desde ya, el pueblo va a jugar un papel crucial en cómo las cosas y los eventos se desarrollan, sobre todo en este periodo en el que el ejército negro va a estar gobernando. Como menciono, la muerte del hijo que no existe, que es Maelor Targaryen, que aquí es otro niño que ella debería estar cargando, pues genuinamente sí eleva el estatus de Aenna a un casi mártir. Si es un proto mártir, más adelante será mucho más, y eso es importantísimo para la gente del pueblo, quienes para este punto en la crónica no deberían verlas con desdén o con sospecha. Simple y llanamente es un apunte muy importante para el futuro. Ya para finalizar, con una de las risas más diabólicas y uno de los gestos que me parecen más interesantes de pues todo el capítulo, y una de las decisiones que he dicho que sí me gustan, es esta en la que Otto Hightower pues se ve cautivo, y no solo cautivo, sino que está a punto de pagar los pecados de su ejército. La verdad es que la actuación de quien interpreta a Rhaenyra Targaryen sigue siendo buenísima, y por eso es que, aunque los eventos y las crónicas difieran del libro y pudieran ser aún más causantes de inestabilidad, creo que basta con este gesto que sí está bien pensado, que es el hecho de que ella tenga que asesinar a Otto Hightower, otrora una persona que fuera muy cercana a ella, por supuesto como padre de su amiga de la infancia. Me parece que esta escena no carece de drama ni de construcción verosímil, más allá de que obviamente quizá un rey sentiría aún más presión
de tener un escenario controlado, es decir, no porque Daemon le esté susurrando en el oído, en plena audiencia con 40,000 personas ahí. Yo creo que esto sí se siente un poco sobrado también, y una vez más sí muestra que hay gestos en la escritura que no están del todo bien pensados. Daemon no querría humillarla en el sentido de que no sabe muy bien qué decisión a final de cuentas va a tomar o de qué manera va a salir esa decapitación. A final de cuentas, lo que más quieren asegurar es su posición política y afianzarse como los nuevos regentes para todos los cortesanos. Repito, el hecho de que Daemon esté susurrándole y presionándola enfrente de todos en vivo, sí se siente como un despropósito y algo que no tiene para mí mucho sentido en cómo las cosas se manejan entre los dos, siendo que Daemon, a pesar de sus descuidos, nunca ha buscado genuinamente hacerla quedar mal. Pero más allá de eso, el evento en sí mismo, la crónica como tal, me parece muy acertada. Al final de cuentas, la inestabilidad de Rhaenyra Targaryen va a seguir creciendo, y el hecho de que Alicent y ella vivan en una especie de abismo pero sin poder desconectarse, acrecentará mucho más dramáticamente una vez que Alicent en esta gran escena termina entrando por la puerta a ver a su padre y la sangre que está en el salón. Me parece a final de cuentas una de las grandes maneras en que se puede hacer una construcción dramática, y me sorprende que este tipo de decisiones sutiles pero bastante potentes no se lleven a cabo en todos los aspectos de la serie. Creo que hay potencial, pero simplemente no se llevan a cabo en todas. Con la captura de Alicent y Elaena realmente no tengo gran tema. Este es un evento que a final de cuentas tiene que suceder. En el libro va más acerca de que ellas ya estaban en esa posición geográfica y se retienen ahí. Pero sí es importante para mí que hubiera un poco más de este personaje vivo que es el pueblo y un poco más de la aceptación. A final de cuentas, este pueblo ha conocido a ambas por bastante tiempo. Por eso menciono que este vínculo, a pesar de ser proyectado y no que genuinamente el pueblo conozca personalmente a Elaena, sí genera suficiente idiosincrasia alrededor de un pueblo que a final de cuentas está marginalizado y aprecia pocas cosas en este mundo, una de ellas siendo la pureza, ¿no? Pero como digo, para nada mi queja quita el impacto dramático de esta gran escena. Creo que una vez más, la interpretación de Rhaenyra Targaryen está más allá de las palabras. Logra muy bien contener la desesperación, el duelo y la profunda tristeza de no poder detener esta danza de dragones. Seguiré hablando de la Casa del Dragón, pero sí estoy bastante sorprendido del ritmo que está llevando la serie. Como menciono, en mis anotaciones de eventos importantes ya estamos en 1/3 de los eventos que restaban de la Casa del Dragón para esta temporada. Es decir, lo que queda sería el equivalente de, a este ritmo, solamente 4 capítulos más. No creo que la serie termine ahí. No creo que todos los eventos deban ser tratados con la misma longevidad, y como ya he explicado, el hecho de que la serie esté totalmente volcada a dar prioridad a los eventos a modo de crónica, como ya dije, eso ya lo hace el libro. Me gustaría más que la forma dramática y que es el hilo conductor de los eventos en sí, es decir, la psicología de los personajes y todo aquello que pueda ser sutil, no me importaría que cambiara mucho la adaptación, que distara bastante, mientras nos entregaran un producto cinematográfico que a final de cuentas eso es, no es una novela, fuera de mejor calidad. Aún así, aquí estamos para el chisme y lo seguiremos documentando. Cuídate y nos escuchamos pronto.